¿Cómo podés hacer para lograr que tus obras transmitan un mensaje? Eso es lo que voy a estar explicándote en este video y además te voy a mostrar cómo hice esta pintura que ves acá que se llama Lenguas de Fuego. Es un óleo sobre lienzo en técnica caravallista. Verás que estoy trabajando sobre una capa de pintura anterior. Eso es porque la pintura al óleo no siempre se trabaja a la prima, o sea, en un solo momento, sino que también se puede trabajar en varias capas, que es lo que hacían los pintores clásicos. Estoy trabajando también una paleta reducida con colores muy armónicos. Básicamente lo que estoy utilizando es un blanco de titanio con un ocre, un tierra siena tostada. Vas a notar que a medida que avance el cuadro voy a agregar también azul ultramar para oscurecer el tierra sombra tostada, y también voy a agregar un rojo de cadmio para poder iluminar y calentar más los tonos tierra. Así que estos son los materiales básicos. Evidentemente también estoy utilizando un medium que es trementina. Y si te interesa que haga algún tutorial respecto a esta técnica, me lo podés dejar en comentarios también. Pero este video se trata de cómo hacemos para asegurarnos de que nuestro arte transmite un mensaje. Todo arte es comunicación, pero ser capaces de transmitir un mensaje con un elemento visual no siempre es tan simple. En mi caso ha sido una búsqueda desde que estaba en la universidad. No es algo que me haya salido naturalmente, sino que lo tuve que aprender. Por eso también sé cómo se logra. Si está completo, si una obra de arte está completa con estos tres elementos, transmitirá algo sí o sí. A estos tres elementos yo los identifico como el cuerpo, el alma y el espíritu de la obra de arte. El cuerpo sería la parte técnica, la materialidad. El alma de la obra es todo lo que tiene que ver con el sentimiento o la emoción que transmite, y el espíritu es el concepto o la idea que tiene detrás. Si ya estudiaste arte antes, podés notar que estos son también los cuatro pilares de las obras de arte. O sea, la técnica, sentimiento, concepto y mensaje es lo que se enseña en general como cuatro pilares. Pero para mí fue más fácil entenderlo cuando me di cuenta que en realidad de lo que tenemos manejo es de la parte principal, o sea, de la creación, de generar una verdadera criatura que se separe y que sea capaz de hablar por sí misma, y esto se hace prestando atención a los tres primeros elementos para que el mensaje llegue limpio. Y además espiritual, mi cuerpo es mucho más fácil de recordar. El cuerpo es el aspecto material de nuestra obra de arte. Es tanto nuestra técnica como los materiales que vamos a utilizar y el diseño que decidimos que tenga. Esta parte física o técnica es el vehículo en la comunicación, pero no es la comunicación en sí. El mensaje que queremos dar es necesariamente otra cosa. Lo que pasa es que la técnica es fundamental para que nuestro mensaje realmente llegue hasta el espectador. O sea que es el medio, como en una carta, por ejemplo, el papel es el medio a través del cual estamos transmitiendo un mensaje. En nuestro arte, el medio es la pintura y la técnica que podamos aplicar para realizarlo. Yo tenía un profesor de dibujo muy querido en la universidad que se llama Gregorio Serrolaza, que nos decía que mejorar nuestra técnica es la mejor manera de presentar nuestro mensaje al espectador para que llegue sin ninguna interferencia. Eso es porque mientras más refinada y perfeccionada esté nuestra técnica, es más probable que el ojo del espectador pueda posarse en la obra, a contemplarla y termine encontrando nuestro mensaje. Estarás de acuerdo conmigo en que cuando vemos una obra que tiene fallos muy evidentes, como una simetría que no es intencional en un retrato, por ejemplo, o una composición que se cae, o una pintura que está directamente aplicada desde el pomo sin ninguna gracia, solo nos transmite una cierta incomodidad por las falencias en sí. Esto evidentemente no quiere decir que uno tenga que ser perfecto para poder realizar una obra de arte, ni que las imperfecciones no sean bellas también. Hay mucho arte que quizás a primera vista no parece muy refinado, pero al final es mucho más expresivo que quizás algo que tal vez llevó mucho más tiempo de hacer. Específicamente no tiene que ver con un perfeccionismo en sí, sino que mientras más refinada podamos tener nuestra técnica, más fácil va a ser comunicarnos con alguien.
Lo bueno de este aspecto es que la técnica puede ser aprendida. Esto es algo que podemos ir adquiriendo con el tiempo y mejorando. Si aprendemos a manejar nuestra técnica, va a ser mucho más fácil llegar al espectador con nuestro mensaje. Si aprendemos a poner hermosas luces y sombras, hacer una composición interesante o generar la idea de un espacio interno, de perspectivas, probar distintas texturas o esfumar los colores, es mucho más probable que podamos decir una diversidad de cosas mucho más amplias que si no exploramos bien la parte técnica del trabajo. El cuerpo de la obra de arte también depende de los materiales que elegimos utilizar y del formato en el que lo vamos a hacer. El material puede variar dependiendo de las capacidades adquisitivas y también del temperamento de cada persona, de cada artista. A mí me resulta muy cómodo y satisfactorio pintar al óleo, pero siempre es bueno experimentar con otras técnicas, todas las que tengas a mano, para que veas qué capacidades expresivas tenés con cada técnica. Siempre es distinto utilizar técnicas como la acuarela o la tinta, o pasar al acrílico, que es un material que seca mucho más rápido. Y esta diferencia de los materiales nos van permitiendo otras posibilidades expresivas. Sobre todo si estás empezando, lo más importante es que practiques tu técnica con cualquier material, y cuando puedas comprar materiales nuevos o materiales más caros, vas a notar una mejora y una diferencia, aunque definitivamente lo más importante es tu capacidad como artista, como pintor, y no tanto el material que puedas conseguir. El cuerpo también se refiere al formato que elegimos para trabajar. No es lo mismo una obra de 2 metros por 2 metros que una de 30 centímetros por 30 centímetros. No es que una cosa sea mejor y la otra peor, sino que genera distintos efectos al momento de relacionarse con la obra. Una obra muy grande invita a ser vista desde una distancia. Y una obra más pequeña seguramente haga que el espectador se acerque mucho más. Esto va a depender de lo que queramos generar con nuestro trabajo. Si bien en el mundo del arte muchas veces parece que mientras más grande hagamos un cuadro, mejor es, no en todos los casos es así. Creo que las capacidades expresivas varían según los intereses de cada uno y hay realmente espacio para todas las manifestaciones del arte. La composición de la obra, las pinceladas que utilicemos, el tipo de colores que pongamos, todo esto van a ser al cuerpo de la obra de arte y van a ser la primera impresión que tenga la persona cuando vea nuestro cuadro. Así que es muy importante las decisiones que tomemos a este nivel. Evidentemente de cada uno de estos temas se puede hablar muchísimo más, pero hasta acá dejamos el tema del cuerpo de la obra de arte y pasamos a la parte del alma. Cuando empecé la sesión de pintura que estás viendo en el video, me parecía que esta chica estaba demasiado inexpresiva. Y este es el aspecto emotivo de la obra. La parte emocional, o sea, la expresión que tienen nuestros personajes o la emoción que refleja la obra de arte tiene que ver con el alma del cuadro. Cuando falta una emoción o expresividad, es muy complicado que podamos transmitir un mensaje a un espectador porque los seres humanos nos relacionamos a través de la emoción. Y acá entra muchísimo en juego nuestra inspiración, o sea, lo que nos mueve a crear, a hacer algo. Em, y es distinto de la técnica en sí mismo, es el sentimiento que queremos imprimir en el cuadro. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué queremos provocar en el espectador? ¿Qué estamos esperando que una persona sienta al mirar el cuadro? ¿Qué tipo de impacto visual buscamos? ¿Queremos que sea un cuadro que hable sobre la tristeza, la desesperanza o por el contrario la alegría o la plenitud? ¿Es un ambiente de ensueño, de tranquilidad, de meditación, de reflexión? ¿Qué queremos provocar en el espectador? Esto va a quedar determinado por las elecciones que tomamos antes, durante y después de la realización del cuadro, por si vamos a hacer alguna corrección. Va a variar con la temática, la técnica, sobre todo con el clima de color que utilizamos y también con la composición. Pregúntate qué sentimiento querés reflejar con cada elección que tomes. Por eso es importante que te inspires en algo antes de empezar a trabajar. Y mientras estés trabajando, intentar recordar el sentimiento en el cual te estás basando.
Si mientras haces un cuadro intentás que la imagen sea triste, pero realmente no estás en ese humor o no estás pensando en tu intención mientras lo haces, es poco probable que se refleje luego esto con el cuadro en sí. Sobre todo si trabajas con rostros humanos, es muy fácil generar la expresividad buscando una foto de referencia que ya tenga impreso el sentimiento que querés manifestar. Te recomiendo que siempre busques imágenes de referencias en las que las personas no parece que están solamente posando, sino que ya tienen en sí alguna expresión en el rostro. Podemos copiar de forma hiperrealista una fotografía que si no sabemos lo que estamos queriendo transmitir, nuestro cuadro no va a decir nada por bonito que esté pintado. Si querés encontrar el alma de una obra de algún otro artista que no sea tuyo, si analizás un cuadro, podés hacerte la pregunta, ¿qué evoca? ¿Qué emoción busca provocarme? Y ahí vas a encontrar el alma de esa obra de arte. Y parte número 3, y súper fundamental, es el espíritu de la obra de arte. ¿El espíritu es lo mismo que el alma? No, para nada. Si el alma tiene que ver con la emoción, el espíritu tiene que ver con la intencionalidad y el mensaje que queremos transmitir. El espíritu de la obra, entonces, es el concepto que queremos transmitir. Es la idea detrás de lo que estamos mostrando. El concepto de la obra refleja la misión y el camino del artista. El concepto o la idea que quieras transmitir puede resumirse en símbolos. A veces si no sabes cómo transmitir una idea, lo ideal es hacer una especie de collage previo al trabajo en el que puedas incluir todos los elementos que hagan referencia al significado último que quieras dar a la composición. Eso te va a permitir que tengas un estudio previo antes de empezar a pintar que ya incluya todos los elementos que querés agregar. Y creo que esta parte depende mucho de la individualidad de cada artista. De hecho, es casi lo más difícil de aprender a través de otros artistas, ya que el espíritu de la obra, o sea, el concepto, las ideas que quieras transmitir, van a tener más que ver con el resto de tu vida, o sea, con todo lo que en tu vida no tiene que ver con el arte en sí, pero son cosas que también te importan. En mi caso, a mí me gusta hablar en mis obras de filosofía o de espiritualidad, pero esta es la parte en la que tenés que nutrirte de otras cosas que sean, que estén por fuera del arte. O sea, va a tener que ver con el resto de tus intereses, con los libros que leas, con el cine que te guste, o incluso con las ideas políticas que tengas. Podés tomar inspiración para esto en otras artes como ilustrar una poesía o basarte en algún tipo de música o en alguna canción en particular para crear el concepto de tu obra. ¿De qué querés hablar? ¿Sobre qué te gustaría que la gente piense cuando mira tu obra? Y aquí también me gustaría aclarar que muchas veces el artista no tiene conciencia del sentido que quiere imprimir en la obra o del concepto que quiere manejar, y en ese caso el espíritu puede llegar a generarse por la conjunción de cuerpo y alma, llegando a una especie de síntesis propia o a una poesía del cuadro. Es igualmente válido, por supuesto, y muchas veces la obra puede sorprendernos una vez terminada, expresando algo que ni siquiera pensamos que podía llegar a decir. En mi opinión, una obra, si verdaderamente es una obra de arte, se separa de su creador y adquiere una voz propia. Es una voz que su creador le ha dado, evidentemente, pero a cada persona le habla de forma diferente, y creo que esa es la razón por la que muchas veces podemos enamorarnos de una obra de arte, incluso si el artista como persona no nos gusta tanto. Y aquí hay una contradicción normal. La obra a la vez puede y no puede ser separada de su autor, porque por un lado habla por sí misma sin necesidad de intermediario, pero por otro lado nadie puede hacer la misma obra que otra persona, sobre todo si hay una originalidad en la formulación de la imagen y en el imaginario creado por el artista. Recién cuando pude incorporar estos tres aspectos a mis obras de arte, comencé a notar un verdadero cambio en mi cuerpo de obra en general,
y en lo que podía transmitir cada vez que empezaba una obra nueva. Pensá que siempre tu capacidad como artista va a mejorar si podés criticar tu obra de una forma sana. O sea, si podés poner en juicio tu obra de una manera que sea constructiva para poder arreglar la obra que estás haciendo o para poder mejorar el proceso en tu próximo intento. En esta pintura que estás viendo cómo estoy terminando, el desafío que tuve fue intentar imprimir una emoción, porque el concepto lo tenía pensado desde antes de empezar la pintura, pero cuando empecé esta última sesión, realmente me pareció que la cara no tenía ninguna expresividad, así que lo que intenté hacer desde la parte cromática, eligiendo estos colores cálidos, y además intentando modificar las facciones, la mirada de este retrato, lo que estuve intentando hacer es agregar mucha más emoción. Así quedó el cuadro terminado. Espero que te haya gustado tanto el proceso como las ideas que te estuve intentando transmitir, que lo puedas poner en práctica en tu trabajo. Para mí realmente es una forma de trabajar y una forma de mirar tanto mi arte como el arte de otras personas, que me ayuda a llegar a un entendimiento mucho más profundo del cuadro en específico y del arte en general. Fue un gusto compartir este rato con vos y poder contarte estas ideas. Si este es un tipo de contenido que te interesa, considera suscribirte a este canal. Mi nombre es Gisela Ganslen y espero verte muy pronto. Ojalá podamos generar una comunidad en la que podamos hacer una crítica de arte que sea realmente constructiva y que nos ayude a todos a seguir creciendo. Te dejo un abrazo y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.